Muy bien, hermanos, pues voy a compartir pantalla. Déjenme revisar dónde está. Aquí está. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, podemos. Ok, gracias. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios ya estamos llegando a al final, la sesión final del curso de Escolé. Y pues ha sido un camino, pues creo que muy interesante, muy eh, enriquecedor, al menos para mí. Yo creo que algunos aclaramos muchas ideas. Eh, es un tema muy versátil en el sentido en que te abre una ventana muy grande, ¿no? Para contemplar. Y pues en este tenor, traigo aquí un poema que espero podamos mm, contemplar, podamos desmenuzar y, y bueno, me gustaría que alguno de ustedes, hermanos, me apoyara a leerlo. Eh, no sé si, hermano Josué, ¿no es por ahí? Sí, ¿verdad? Que tengas oportunidad. Porque Sí, no. hermana, con gusto. ¿Sí? ¿Me apoyas a leerlo, por favor? Claro que sí. Ahí va. Dice, copla número 1. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Muchas gracias, hermano. Pues, hermanos, esta copla es parte de una serie de coplas que Jorge Manrique escribió. Él vivió entre los 1440 y 1479. Y quisiera saber, hermanos, ¿qué les llama la atención de esta copla? Si hay alguna frase que les recuerda algo o consideran algo interesante. Sí. Adelante, ¿quién habló por ahí? Miriam. Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. a mí me recordó el cuento del abeto. Sí. Bueno, no sé si por ahí lo conocerán los demás, pero si tienen la oportunidad, creo que es un libro muy bonito para leer, un cuento de Navidad para leer con los niños, pero justamente creo que es el resumen de ese libro, de ese cuento. Pues como de pronto se nos pasa la vida y siempre añorando cosas anteriores que en su momento a lo mejor no fueron valoradas y vistas como algo realmente que fue bueno. Entonces avanzan las cosas y la situación cambia, entonces añorar cosas que ya pasaron, pero en su tiempo no se valoraron y siempre pensando que en un futuro las cosas serán mejores, pero cuando estás ahí, entonces te das cuenta que en realidad no, eso no era mejor, sino que lo que ya había pasado y donde tú estabas añorando el futuro, eso era mejor. Entonces, pues bueno, creo que eso a mí me recuerda como, pues ahora sí que aprovechar el tiempo presente contemplando lo que va pasando en su momento, porque si no, pues se pasa la vida y pensamos que las cosas anteriores fueron mejores. Muchas Ya. gracias, Miriam. Sí, 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 tienes toda la razón. Fíjate, no había pensado en ese cuento, pero tiene toda la esencia. Tiene una esencia muy parecida al poema y es bastante rico el cuento. Si no lo conocen, está muy interesante. ¿Alguien más nos puede compartir sus pensamientos sobre esta copla? Hermana, a mí me Sí, hizo pensar en cómo la Biblia describe lo efímero de la vida hermano. y, y cómo pues, nos puede ayudar a contemplarlo, ¿no?
Digo, tanto como para el joven, tanto como para el anciano, y tanto como para el hombre maduro, Ujú. nos puede guiar a contemplar el tiempo, ¿no? Y cómo debemos de utilizarlo. Es lo que me hizo pensar. Muchas gracias, hermano. Sí, tienes toda la razón. Tiene mucho que ver con lo que la escritura habla sobre nuestra Sí, eh, hablamos, hay muchos rápida. pasajes, ¿no? Sí, Cómo la vida se va como la neblina, como se marchita como la flor. exactamente. Muchas gracias, hermano. Sí, nos hace considerar estas cuestiones más trascendentes, ¿no? De nuestra vida a la luz de la eternidad. Sí. Y, sí. Hermanos, ¿hay alguien más que considere algo en el verso? No, por acá no está. Lucerito. Hola, hermanos. Hola. A Hola. mí, a mí se me hizo así como un poco lo que decía Miriam, de, como dice, cuán presto se ve el placer, cómo después de acordado da dolor, como digo, de niño, uno de niño es muy fácil que disfrutes las cosas porque lo recibes con manos como abiertas, todo es padre cuando recuerdas tu niñez, bueno, no han de ser todos los casos, pero una niñez pues normal, tranquila, pero recuerdas eso bonito que recibiste, que jugabas, que hacías, que deshacías y digo, conforme uno va creciendo, ese contemplar ahí mismo tiene la palabra de contemplar, vamos Ujú. perdiendo lo que hemos visto mismo en el escoleo, en el ocio, que el ser humano estamos hecho para eso, lo hemos perdido, pues, y yo creo que ese añorar, ese recibir con manos, ese contemplar lo que el Señor nos da, porque finalmente a todo a lo largo de nuestra vida, bueno, hasta ahorita yo puedo decir que han sido bendiciones tras bendiciones y cuanto más la salvación que hemos recibido, ¿no? Entonces, si fuéramos, si contempláramos más, fuéramos más agradecidos, nos daríamos cuenta que no hay nada que añorar, sino toda la esperanza para adelante, ¿no? Toda nuestra emoción y sí, nuestra esperanza y nuestra alegría debería estar hacia el frente, lo que nos falta cuando estemos con el Señor. Sí, esa sería mi opinión, hermana, gracias. Gracias a ti, hermana. Fíjate que tocas un punto muy, que digo, no, tampoco lo había considerado, pero tienes toda la razón. Esta copla es escrita por alguien muy probablemente no creyente, ¿no? Y evoca un poco su nostalgia por lo que ha pasado, pero tienes razón, como cristianos nosotros estamos aprendiendo a contemplar, pero vamos a ejercer esta contemplación en su plenitud en la eternidad. Entonces, puede ser que esta última parte, pues, no haga tanto sentido para un creyente verdadero que dice, bueno, lo pasado es por gracia y lo futuro es mejor, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, hermana, muy buena tu reflexión. Hermano José. Sí, hermana. Pues creo que todos ya hablaron del significado y de las interpretaciones. Yo voy a hablar un poquito de la musicalidad del poema, hermana, porque se me hace muy curiosa. No sé si todos notaron, pues, como este juego de palabras que hace con los sonidos ado. Y dice, recuerda el almador, mida. Ahí ve el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, se viene la muerte, tan callando. Luego, cuán presto se va el placer, como después de acordado. Y aquí es la parte chistosa donde dice, después de acordado, y luego dice, dado, lor. O sea, como que es una repetición que hace esta musicalidad interna del poema con esas sílabas y prácticamente está en todo lo largo del poema, ¿no? Entonces, tal vez fue la aportación más trivial, hermana, pero está curioso cómo utiliza ese recurso y pues hace que sea una copla
que se escucha bella, ¿no? O sea, que tiene esa rima interna, tiene otras rimas también, o sea, dormida, vida, muerte, parecer, placer, etcétera, ¿no? Entonces, solo quería llamar la atención a ese aspecto. Excelente, hermano, muchas gracias. Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, la manera en la que el autor, el poeta lo logra plasmar es bella, o sea, es bello la forma en la que él describe sus sentimientos, su emoción. Hermanos, quisiera preguntarles, esta copla, bueno, es parte de varias, es un grupo de varias coplas. El poeta lo escribió en un determinado tiempo de su vida. ¿Alguien le podría poner nombre? O sea, no que no se llame copla número 1, sino que les ¿qué mejor les parecería a ustedes, no? O sea, ¿cuál sería el título que mejor describiría la esencia de esta copla? No sé si a alguien se le ocurre algo. Sí. Hermana, Sí, hermano, adelante. hay un mensaje que menciona que dice recuerdos o efímero. Ah, qué bonito. Sí, gracias. Gracias, hermano, que no alcanzo a ver los mensajes y Bueno, recuerdo su efímero. Qué lindo, muchas gracias. Efímero momento, supongo. Sí. Muy bien, hermanos. Muy buenos títulos. Me parece que se acoplan muy bien esta copla. Bueno, el título que el autor, que el poeta pone de todo este grupo de coplas, déjenme ver si puedo, es Coplas por la muerte de su padre. Él definitivamente está considerando lo efímero, lo rápido que pasa la vida, la forma en la que contemplamos y dejamos de contemplar en su visión de la vida. Y pues sí, hermanos, creo que va muy, todo lo que hemos comentado va muy acorde también con este título. Y bueno, hermanos, pues creo que vamos a terminar este momento de contemplación del poema y vamos a seguir con una breve explicación de lo que hemos estado viendo ya en el curso de Escolé. Y para esto voy a remitirme a este texto para no tardarme más. Bueno, si ustedes recuerdan, la última sesión fue una conversación entre una mamá, Sarah Mackenzie, y la autora del libro Enseñar desde el descanso, y Christopher Perry. Entonces fue una conversación bastante interesante sobre cómo ella, al leer el libro de Joseph Piper y al recibir muchos insights de algunos otros académicos como Andrew Kern o Christopher Perrin. Andrew Kern, si lo ubican, es el director del Instituto Circe, que también es un monstruo en la educación clásica en Estados Unidos al menos. Entonces ella empieza a reflexionar acerca de su vida personal, de su manera de enseñar y va como resultado este libro. Entonces en la conversación se tratan algunos de los puntos que en ese momento, supongo, cuando se hizo el día, eran mucho más novedosos que ahora, ¿no? Creo que ahora tenemos un poquito más ya de más claridad y más herramientas que los que aún creo que se tratan ahí. Pero bueno, ellos comentan esto: el aprendizaje puede ser una actividad descansada, pues involucra la contemplación. Esta es una parte donde se comentan que el aprendizaje se había visto, se ve en nuestra cultura moderna solamente como la parte racional, ¿no? Poco vemos la parte del intelectus, ¿no? Que hemos visto en los cursos. Según el académico Andrew Kern, lo más importante para toda mamá educadora es enseñar desde un estado de reposo.
real o no real, eso es su opinión. Y bueno, es lo que buscamos al final de cuentas, enseñar desde un estado de reposo. Ahora ellos empiezan a platicar sobre qué es el escolé y dan estos puntos. Es deleitarse en lo que es digno, es bello y verdadero, es tomar tiempo, es una actividad que toma tiempo, que no es meramente racional, sino poética y contemplativa, pero sigue siendo actividad. Es amar o aprender a amar lo que es digno y de ser amado. El escolé no es educar de forma descuidada o sin ningún rigor académico, más bien cultivando el deseo de seguir aprendiendo aún en los tiempos libres. Y esto a mí me parece muy importante, hermanos, voy a meter aquí un poquito de mi comentario, pero creo que a veces tendemos a poner la balanza medio hacia un lado, hacia otro, ¿no? Escolé no quiere decir que todo mi aprendizaje vaya a ser contemplativo, que sea una total libertad o sin estructura, sino que vamos a hacer un balance entre el rigor académico y desarrollar este deleite, ¿no? En los temas de lo bello, lo verdadero y lo bueno. De hecho ya hablan en uno de sus capítulos del libro sobre que el currículo no es algo que tú compras, sino un camino que tomas. El currículo ya no lo consideramos como el libro que me va a mostrar la verdad o todo, o con el que me voy a enfocar y con eso voy a tener el todo, ¿no? Sino es simplemente, más bien es el camino en el que yo voy a andar para poder llegar a un fin. Y comentan en este punto, terminar el contenido de un libro de actividades o un plan de estudios no educa a nuestros hijos. Las ideas son las que educan a nuestros estudiantes y los maestros somos quienes los llevamos a profundizar en esas ideas. Y bueno, los planes de estudio que pueden ser adquiridos deben servirnos y no nosotros estar al servicio de dichos planes. O sea, es decir, nos deben de funcionar como herramientas, pero no debemos de subyugarnos, ¿no? No debemos estar checando ya el día de hoy contenido número 3, adelante 4, ya hice tales páginas, sino deben de realmente ser nuestros servidores, estar a nuestro servicio para alimentar el alma y cultivar la mente y el alma de nuestros estudiantes, en este caso nuestros hijos. Ok, ¿cómo una mamá o un papá que educa en casa puede cultivar en su propia vida el escolé? Ellos hablan sobre la parte más importante de este aspecto del escolé, en el caso de nuestros hijos o los estudiantes es la imitación, ¿no? Ellos aprenden por imitación. Ahora nosotros somos la figura más cercana a la cual van a imitar. Ahora, ¿cómo cultivamos en nuestra vida el tiempo de escolé? Y mencionan que debemos apartar tiempo para leer profundamente y no esencialmente sobre educación, sino temas que puedan enriquecer nuestra mente, nuestra visión, que puedan llevarnos a una contemplación verdadera. Hacer comunidad, estar en comunidad, eso va a ayudar mucho a nuestro desarrollo del escolé y al compartir, ¿no? Es la esencia del escolé. Y bueno, otro de los puntos, tener un diario. Estos son algunos, hermanos, mencionan por ahí algunos otros y seguramente hay más prácticas, pero bueno, es lo que como lo más esencial. Tener un diario o el Commonplace Book que habíamos ya comentado. Priorizarlo, no cuando tengamos tiempo, sino planear el tiempo para cultivar la escuela. Por ejemplo, mencionan ahí el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nosotros lo guardamos no cuando hay tiempo o cuando surge espontáneamente, ¿no? No vamos a la iglesia el domingo porque ese día sí tuvimos tiempo o sea, es algo que ya está preestablecido y dejamos de hacer lo que usualmente haríamos en un día normal y guardamos el cuarto mandamiento. Entonces, en nuestro día a día, en nuestra rutina, también tenemos que priorizar tener un espacio, un momento de escuela. Algunas de las frases, un par de frases que me parecieron interesantes, las parafraseo un poquito, espero que se comprendan, es el integrar escolé en nuestra pedagogía no significa dejar a un lado la forma sistemática y metódica de estudio, ni significa dejar de evaluar el avance del estudiante, lo cual se ha sobreenfatizado, ese es el problema, perdiendo así la esencia del verdadero proceso del aprendizaje.
Más bien es el balance entre las habilidades aprendidas, el deleite, el deseo y el aprecio que se cultiva en el estudiante para que desee seguir aprendiendo. Es como una parte concluyente que menciona. Y otra frase fue: una parte fundamental del despertar de la tradición clásica y las artes liberales es reencontrarnos con lo verdadero, bello y bueno mediante las 7 artes liberales, los grandes libros y el deleite y las discusiones sobre estos. Es así como se adquiere la sabiduría y la virtud. Entonces creo que ya se están entretejiendo un poco más los temas. Estamos pudiendo observar la manera de llevar a cabo nuestra pedagogía, los contenidos. Creo que gracias a Dios hemos estado ya abriendo un poquito más estas entrañas y viendo más esencia, ¿no? Entonces, se hablaron otros puntos, pero creo que eso es lo más esencial. Entonces, hermanos, pues sigamos con las preguntas que aparecen de discusión. Y la primera pregunta es, después de haber escuchado esta conversación, esta discusión con estas dos personas, ¿cómo resumiríamos una vez más el aprendizaje reparador o escolé? Ahora sí, hermanos, quien guste participar para empezar con nuestra dinámica. Aunque seamos redundantes, hermanos, aquí la idea es repetir, repetitio mater memoria, así es que no importa que sea la misma definición, hermanos, va a servir. Hermana, ¿podrías repetir la pregunta? Porque nos distrajeron un poco los niños. Sí, hermano, con gusto. Es, después de haber escuchado esta discusión que tuvieron Christopher Perrin y Sarah Mackenzie, ¿cómo resumirías qué es el escolé? Básicamente. Perdón, hermano Fer, ¿ya habías alzado la manita? Sí. Sí, hermana, es que sí, precisamente no quería ser redundante. Estaba tratando de pensar en una definición más ingeniosa, pero no la tenemos, creo. En última instancia, pues hemos entendido el escolé como ese tiempo, ¿no?, sin distracciones en el que nos empleamos para contemplar aquello que es bueno, que es bello, que es verdadero. Pero que creo que el elemento importante que hemos estado entendiendo es que el escolé en sí mismo es aquel que integra una comunidad, ¿no? Un conjunto de buenos amigos, ¿no? En un contexto generalmente que evoca o invita a la contemplación, en un sentido, ¿no? Porque creo que es el elemento importante que hemos entendido que es necesario no dejar de lado, ¿no? O sea, podemos hacer un tiempo de meditación personal, en un sentido, un tipo de escolé, podemos decir, ¿no? Pero en mi mente yo he tratado de hacer esa distinción, ¿no? Cuando estoy a solas es una meditación, ¿no? Estoy contemplando en un sentido, ¿no? Pero creo que el escolé es más esa actividad que se debe de dar para propiciar la conversación, ¿no? Y la mutua cultivación entre varios, ¿no? Al menos dos personas, ¿no? Para poder contemplar juntos y profundizar juntos en todo esto que es bueno, que es bello y que es verdadero, ¿no? Digo, hasta aquí en donde vamos, pues, en nuestro camino, en nuestro tiempo de estudio, es con lo que me he quedado un poquito más, hermana. Muchas gracias, hermano. Sí, es esencial, creo que hemos entendido la comunidad y el poder compartir, creo que reta y enriquece, ¿no? la conversación. Hay otra manita levantada por ahí, si quiere participar, adelante. Gracias, hermana. Yo iba a decir que
el escolé, pues sí, o sea, sí usamos, por ejemplo, el razonamiento y todo, pero no tienen por qué no tener estructura pedagógica. Entonces, aunque nosotros estemos, por ejemplo, platicando de algo, que pareciera, bueno, pues nada más estamos platicando, no sé, de un poema, ¿no? Tal vez debe de tener un objetivo, ¿no? A ver cuál es el objetivo de pensar en esta cosa o la otra. Y todo eso nos va direccionando en el aprendizaje. Entonces, pienso que en la discusión de las personas, de Christopher Perry, me parece, estaba asociado a eso, ¿no? Es verdad que el escuela es un círculo donde tú aprendes, puedes aportar ideas un poquito más libre, pero no tiene por qué no tener estructura y no tiene por qué no tener un objetivo a seguir. Y pienso que sí, ¿no? Siempre el aprendizaje nos deja como un objetivo para que podamos dirigirnos hacia él. Y bueno, eso es todo, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermana, por tu comentario. Sí, creo que muy bueno el hecho de que sí, creo que nos vamos a veces hacia, como les decía, hacia un lado de la balanza y no es así. O sea, el escolé es ejercer una capacidad que Dios nos ha dado, no es meramente racional en el sentido de simplemente adquirir un conocimiento, sino masticar esa idea, ¿no? Y poder compartir, poder discutir sobre eso. En eso estamos ejerciendo, y sí, no es en realidad desestructurado. Sí lleva una estructura, una armonía, es parte de lo que significa ser, creo yo, bueno, bello, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, Gaby. Ay, ya. Me acordé de otra cosa. Hay una parte donde dicen que tiene el estudiante que estar dispuesto a querer aprender la cosa que se va a ver. Entonces ponía un ejemplo cuando salen, por ejemplo, a dar un paseo, ¿no? Y contemplar la naturaleza. Que habrá alguna mamá que no le interese o que le cueste. Yo me identifiqué mucho con varias cosas y estuve pensando en mi cabeza y tristemente le decía a Jonathan, cuando preguntan, ¿recuerdas una de esas veces que aprendiste de esta forma? Así, de una forma relajada y en contemplación. No hubo ni una cosa en mi mente. O sea, traté de recorrer desde que me acuerdo hasta la universidad y yo creo que fuera de lo que era la música, el canto, cosas así como de tipo más artístico, no hubo una sola materia que me cautivara y que yo tuviera como la disposición completa de decir qué bonito, ¿no? O que disfrutara dentro de mi vida. Y se me hace triste porque digo, ¿cómo es que uno llega a ese punto, ¿no? De memorizar, de aprender, de incluso practicar una profesión, cuando en realidad no sientes pues esa motivación, ese afecto. Entonces fue muy chocante para mí toda la entrevista, porque dice, ¿cómo vas a enseñar algo que tú no haces, ¿no? Como algo que tú no practicas ni transmites. Entonces creo que una parte muy importante como maestros que somos es tener presente eso, ¿no? Que si uno no está con la disposición y con esa, pues, de transmitir ese amor, pues, por la materia que se va a ver, difícilmente el estudiante, nuestros hijos, pues lo van a tomar así. Y pues realmente no quiero que crezcan así o que acaben una etapa, aunque sea el preescolar, la primaria, pues ya niveles más avanzados, pues mucho menos, ¿no? Y que digan, pues me aprendí todo esto, pero no siento como ese interés de aprender más sobre una materia en especial. Entonces, pues se necesita mucha gracia y pues mucha sabiduría también. Era lo único que quería decir.
Gracias, Gaby. Has tocado un punto muy fundamental de, de la práctica real, hermanos, porque al final de cuentas vemos esto en teoría y es precioso y lo practicamos entre nosotros y podríamos decir que es muy agradable, ¿no? El conversar y el tener estos momentos de escolén y creo que pudiéramos cultivarlo, pero ahora ¿cómo lo hacemos real para nuestros pequeños, ¿no? ¿Cómo lo hacemos que sea vívido para ellos, siendo que nosotros pues no tuvimos esta formación de lo que es el ser humano en realidad, ¿no? Estos deseos que están en nosotros de aprender, que por un lado fueron apagados por nuestra formación educativa utilitaria en todos nosotros. Entonces sí, es muy buen punto, Gaby, muchas gracias. Y por ahí voy a decir una pregunta. Bueno, que participe ahorita Marianita, por favor, pero si alguien más puede considerar esto y si lo escuchó en la conversación, ¿qué puede hacer una mamá o un papá que no disfruta alguna materia que tiene que dar? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo podría abordar este problema, ¿no? Si alguien puede considerar esta pregunta. Marianita, ¿quieres comentarnos algo? Sí, es muy breve. Yo creo que podemos considerar esto como un tiempo para realmente apreciar lo que vale la pena aprender, ¿no? Y yo creo que ese comentario o esa pregunta que haces, yo la puedo ver, por ejemplo, con mi hijo Eliseo. Hubo varios días en que pues él no quería comer y no quería comer, ¿no? Entonces dije, bueno, no podemos seguir pues como estamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Empecé a jugar con él, ¿no? Ahora sí que con la comida. Le digo, mira, aquí tienes unas vaquitas que tienen que entrar al establo para que se vayan a dormir y van a llegar por medio de un tren, ¿no? Entonces eso lo emocionó y empezó a querer comerse toda la comida, ¿no? Hasta que le digo, pues ya quedan muy poquitas, ya vas a terminar, ya todos se van a ir a dormir y van a estar aquí guardaditas en tu pancita. Y funcionó muy bien, ¿no? Digo, yo creo que un ejemplo muy, muy simple, pero pues tal vez yo lo puedo relacionar con eso, ¿no? Qué padre, qué bueno. Sí, definitivamente la creatividad, o sea, con los niños pequeños debemos de tomarnos el tiempo para tanto estar creativos como atender sus necesidades, ¿no? Y creo que a veces no ser a veces las cuestiones no son tan complejas como nosotros pues a veces creo que tenemos demasiado en nuestra mente y muchas expectativas y a veces tal vez no es tan difícil, ¿no? Y muchas gracias, Marianita. Hermano Carlos. ¿Te gusta darle el lugar, hermana, a la hermana Rebeca? Claro que sí. Hermana Rebeca. Gracias. Respecto a la pregunta que hacía, hermana, bueno, no sé si se refiere a eso, pero en la entrevista me animó mucho cuando Sara dijo que había veces cuando tu hijo pues no le va a gustar la materia, ¿no? Como daba el ejemplo de que a su hija no le gustaba el latín, que lo odiaba y me identifiqué mucho con ella. Bueno, yo no aprendí latín, ¿verdad? Pero con las matemáticas nunca me han gustado. Y de hecho cuando yo no tengo hijos, pero me visualizaba así y dije, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo matemáticas si yo las aborrezco? Pero me dio esperanza, ¿no? Lo que ella decía, pues al principio no le gustaba, pero el problema no es la materia, sino eres tú, ¿no? Tú eres el que tiene el problema y la materia es bella y tienes que encontrarle la forma. Y de esta manera con el escolé y todo eso, sí se ve diferente las materias, ¿no? También en la otra lección cuando veíamos los ejercicios que puso el doctor Perrin, los
los problemas que puso me gustaron mucho y dije, no, pues sí se puede. Y entonces, es como de ánimo eso, que saber que si no nos gusta una materia, pues no es porque en sí la materia sea fea, ¿no? Sino porque no nos la enseñaron como para verle su lado hermoso, lo hermoso que es. Y pues así cuando a un niño le gusta, pues hay esperanza de que más adelante le agarre la forma y vea que sí es bueno, ¿no? Que sí es hermosa. Y eso. Muchas gracias, hermana. Sí, sí, recuerdo ese ejemplo y tienes razón. El asunto no está en la materia o en lo que estemos aprendiendo, sino en nuestro corazón, ¿no? En cómo lo vemos. Y creo que buscar alternativas. Gaby, no sé, hermano Carlos, creo que quieres Nomás participar. era algo simple. Sí, hermano, adelante. A mi esposa, a mi amada hermana y esposa, le acaba de suceder y incluso era con una materia que pocos pensaríamos que es difícil, pero a mi hijo se le complican las letras, ¿no? Uno de mis hijos. Entonces, pues, recibió un consejo, ¿no? Que le animó a la paciencia. Y creo que sería algo que debería ser algo también útil, ¿no? Para nosotros como maestros y padres, contemplar esa parte para con nuestros hijos, que no siempre va a ser tal vez el momento oportuno, no siempre va a ser tal vez la etapa adecuada en la cual queremos enseñar algo, pero tal vez la constancia pueda traer mejores frutos que la impaciencia. Era todo, hermana. Muchas gracias por tu comentario, hermano. Sí, creo que en esta parte también tiene mucho sentido el seguir avanzando o el avanzar como una comunidad, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos ya frustrados en algunas cosas, puede que alguien más tenga una experiencia o pueda aportarnos algo que nos saque de ese ciclo. Entonces, pues muchas gracias, hermano, y esperemos que todo vaya bien. Gaby. Hola, hermana, buenas noches, soy yo. Perdón, hermano. Fíjense que yo tuve una experiencia muy peculiar y atípica durante la primaria porque por lo menos en primer año y en quinto año, mi papá me dio clase, yo estaba en la escuela donde él trabajaba. Y en tercer año, mi maestra fue una tía, y una tía muy cercana. Entonces, durante todo ese tiempo tuve un desempeño muy bueno, me tocó ir a concursos regionales y toda la cosa, ¿no? Y algo que pensaba respecto a lo que dice Gaby es que muchas de las materias que nosotros no aprendimos bien o llegamos a aborrecer, las aborrecimos por causa de que tuvimos un maestro o maestros que no amaban la materia, no amaban el enseñar. A algunos que ni siquiera entendían, solamente estaban siguiendo el currículum, solamente chequeando las cajas. Llegué a tener compañeras en la preparatoria que llegaban a demostraciones matemáticas complejas para demostrarle al maestro que el maestro estaba mal. De ese tipo de maestros llegué a tener. Entonces, la mayoría de los maestros, solamente puedo recordar una materia haciéndome esa pregunta que realmente disfruté, y fue en uno de los últimos años de la ingeniería, y era un maestro que llegaba tarde siempre porque llegaba de su trabajo, y era alguien que estaba trabajando, que vivía el día a día lo que él iba a la escuela a enseñarnos. Y era una materia que se llamaba Ingeniería de Sistemas, no sistemas computacionales, sino sistemas, interrelación entre partes dentro de un sistema en general, ¿no? Y era más aplicado a la empresa, pero obviamente, o sea, recuerdo que ese maestro enseñaba con pasión porque nos hablaba de algo que él vivía todos los días, que él experimentaba, nos enseñaba de sus dificultades, nos enseñaba de la complejidad de la aplicación, mientras que la mayoría de mis maestros, el resto de mis maestros eran prácticamente dedicados 100% a la academia, pero no a la academia en el sentido de hacer investigación, sino que simplemente se dedicaban solamente a dar clases. Y entonces creo que hay un riesgo muy grande en nuestras experiencias como educadores de nuestros hijos, porque podemos llegar a hacer que nuestros hijos
aborrezcan ciertas materias si nosotros mismos no tenemos ese cuidado. Ahora no vamos a poder aprender todo no digo no sé cuánto, en el caso de tus hijos, hermana, pues te quedan unos cuantos años antes de que tengas que empezar a enseñarles ciertas cosas, pero creo que ahí es donde está la importancia de la comunidad, porque hay familias que se pueden dedicar a tener una materia hacia la que alguno de los padres es más afín y enseñarlo y compartirlo, a lo mejor no enseñarlo todos los días, porque pues, nuestros hijos están estudiando en casa, pero sí compartirlo en un contexto de este tiempo separado para meditar en estas cosas y que nosotros los padres que no sabemos mucho a lo mejor acerca o que no tuvimos esa experiencia de disfrutar tal o cual materia, podamos llegar a empaparnos, aunque sea un poquito, de modo que podamos transmitir a nuestros hijos esa pasión también por aprender aquello que nosotros mismos pues todavía no dominamos y a lo mejor no vamos a llegar a dominar, pero sí a tener a lo mejor un entendimiento más o menos básico. Y por último, hermana, a mí mi experiencia con las matemáticas fue muy mala, las reprobé todas en la universidad, las tuve que repetir todas. En la preparatoria también me fue muy mal. Desde la secundaria me empecé a ir mal con las matemáticas, pero al estar ya en un contexto de ya más adulto en la maestría que hice hace unos ya 10 años, tuve que verlas todas las matemáticas desde el álgebra más básica hasta cálculo diferencial integral en un semestre. Y al estar en un contexto ya diferente, más, a lo mejor con más madurez también, y con una buena maestra que dominaba la materia, en 6 meses pude entender lo que en 12 años, a lo mejor, bueno, como 5 más, y como 8 años, 5 más 3, sí, ven, me cuesta trabajo. Lo que en 8 años no pude entender, no pude comprender y aborrecí, me di cuenta, pude empezar a entender cómo funcionaba, pude empezar a hablar ese lenguaje, porque es un lenguaje, y pude empezar a disfrutarlo. Me empezaron a gustar las matemáticas. Entonces, pues creo que ya me extendí. Y sigue Josu, así que agárrense. Muchas gracias, hermano. Sí, que creo que lo que acabas de decir es muy importante y no quisiera dejarlo hacia el aire. La importancia de la comunidad. Y si recuerdan, ella, creo que fue Sara la que comentaba en su experiencia que había, creo que fue el latín, que definitivamente ella no iba a enseñarlo porque no era su fuerte. Entonces, consiguió un tutor y en la medida de lo posible, ellos comentaban en la medida de lo posible, porque el contexto de las familias son diferentes en cuanto a economía, en cuanto a posibilidades, tiempo, es una opción, ¿no? En alguna materia que definitivamente no puedes enseñar, pues hay otra persona que realmente está hecho para eso, ¿no? Para disfruta esa parte. Ahora eso, pues claro, no nos excusa en no ver la belleza en esas áreas que a lo mejor no vamos a dominar o no somos tan afines, ¿no? Y pues sí, gracias, hermano, por compartir su experiencia. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, hermanos. Ya con todo este contexto, con lo que hemos estado aprendiendo, hablando de manera práctica, y aquí puede ser hermanos que tenemos hijos y hermanos que todavía no tienen hijos, ¿qué cambios personalmente pueden hacer para practicar el escolé en escuela, en su casa, en su vida diaria? ¿Qué han pensado, hermanos? ¿O cómo o desde que lo escucharon, si hay algunas de las cuestiones que escucharon que dijeron, ay, esto lo voy a empezar a hacer, si lo han hecho, no sé, cuéntenos. Marianita. Sí, yo creo que a nosotros nos va a ayudar mucho el poder tener así como salidas aquí, pues como a los parques. Aquí cerquita tenemos la Cineteca Nacional. Apenas la semana pasada fuimos y la verdad es que mis hijos y yo pasamos un tiempo muy bonito. Digo, no estudiamos nada, pero sí me gustaría tomar como esa oportunidad de hacerlo. Y
Y lo menciono porque mi hijo Eliseo estuvo ahí, o sea, vio como el espacio grande, hay como unas áreas verdes, hay una parte donde tienen como una pantalla grande, ¿no? Ahí proyectan películas, pero bueno, en ese momento, pues no, pues es de día, entonces no se puede ver como, pues nada ahí, pero en esos jardines, tienen plantadas diferentes tipos de flores, así muchas. Hay árboles, se ve el cielo, así se ve grande, sí, consideran un buen espacio y la gente ahí se sienta pues a platicar, de repente pues pueden ver algunos que llevan alguna bebida por ahí, de hecho ahí también hay cafeterías, hay algunos restaurantes, pero pues también la gente, o sea, pues es de entrada libre, ¿no? Y ahí llegan y se sientan, los niños he visto que entran y están corriendo ahí, nada más, sí les puede llegar a comentar así como de tener cuidado, ¿no? Para que los niños no se vayan a tropezar o vayan a pisar ahí lo de las flores, pero pues yo le decía a mi hijo, pues, que la próxima vez que fuéramos, que podíamos tomarnos un tiempo, poder compartir algún helado, tal vez, alguna bebida que nos guste a los dos, poder llevarnos algún libro, leer un pequeño capítulo tal vez, y y pues con ese escenario pues tan bonito, ¿no? Que podemos ir contemplando, que de repente podemos encontrar algunos animalitos, no sé, algunas abejas o algunos escarabajos, digo, cosas que nuestros ojos pueden contemplar como la creación del Señor y que también tanto él y que en su momento Lucas van a poder disfrutar, ¿no? Como tal vez ver esa libertad, ¿no? De un espacio tal vez más abierto, que puedan respirar, un aire un poquito más limpio. Esa es como mi experiencia que pude tener la semana pasada y la verdad es que estoy muy contenta con eso pues con las cosas que el Señor nos da, ¿no? O la oportunidad que tenemos de tener eso cerca, ¿no? Algunos parques cerca, tal vez en su momento ya, que tengamos un poquito más de práctica, el empezar una comunidad aquí en la iglesia de Ciudad de México, ¿no? Y y podernos poner de acuerdo para poder hacer esto, así como tú nos has compartido y pues me queda decir que muy contenta con esto que con lo que podemos trabajar, ¿no? Muchas gracias, Marita. Pues qué gusto que ya lo estén disfrutando y pues queda mucho por delante y muchas oportunidades. Y qué bueno, Marita. Gaby Jonathan. No sé. Sí, soy yo, Aida. Ah, perfecto. Ya me dio Pues, pena, dije no. nada, sí soy yo. Gracias a Dios aquí en Guadalajara, pues ya tenemos como más esa idea de comunidad, ya tenemos como más planeación en esto, las reuniones, pero de verdad esta entrevista fue como exhortación para Gabriela Muñoz. Cada cosa es como trabajar y trabajar. Para nosotros no es tanto el problema el parque, el espacio, el tiempo, o para mí al menos, es como ese cambio de mentalidad total de que aunque hay necesidades cada segundo con todos mis niños y pendientes en mi cabeza todo el tiempo, como enfocarse a un tiempo pues dedicado a eso, a la contemplación, al aprendizaje en este tiempo también de disfrute, de relajación, o sea, de hacerlo lento, es como, pues ya saben cómo soy, ¿para qué les platico? Es como ir dispuestos a disfrutar de ese momento. Entonces creo que es algo que también se tiene que aprender, al menos yo no sé cómo hacerlo y me está costando. Entonces, pues, ese es mi punto, como estar en la disposición completa, porque como decían también en la entrevista, un tiempo libre nunca va a haber. O sea, un tiempo en el que digas, ay, ahora sí ya tengo el espacio para hacerlo, jamás. No. Entonces, como estar mentalizados a que es necesario y es de aprenderse.
Entonces ya, ese es en pocas palabras mi comentario. Gracias, Gaby. Muchas gracias por tu comentario, hermano Fer. Sí, hermana, yo creo que estoy de acuerdo en la línea de lo que comentaba la hermana Gaby. Pues es cambiar el chip en nuestra cabeza, ¿no? O sea, porque aunque es cierto que es ideal un espacio abierto, campo, esto, lo otro, pero como hemos aprendido, creo que el escolé se puede practicar en el contexto de la escuela en casa, en la sala, en el comedor, etcétera, y se puede aplicar, ¿no? En el patrón este de 1 de 7, o sea, es decir, si estoy enseñando matemáticas, dejar un pequeño lapso de tiempo para poder contemplar un poco acerca o meditar, digerir, hablar, ¿no? Dialogar con nuestros niños acerca de lo que estamos estudiando. Pero para eso precisamente se requiere eso, ¿no? Que nuestra cabeza haga ese cambio, que tengamos ese vuelco en nuestro chip, en donde podamos apreciar que hay muchos espacios y momentos en los que podemos introducir, ¿no? Ese escolé. Y yo creo que eso lo vamos a lograr en la medida en que sigamos entendiendo este concepto y comencemos a aplicarlo en nuestras propias vidas, ¿no? O sea, como explicabas en el resumen de la lección, la importancia de comenzar nosotros mismos practicando ese escolé, es decir, teniendo esos espacios, esos tiempos que tenemos que buscar, porque tenemos que buscarlos, ¿no? Para leer no solamente el libro de Piper, no solamente el libro de las diferentes asignaturas, materias, lecciones que estamos viendo, pero para leer, no sé, Crimen y Castigo, para ponerte a leer libros, literatura, o sea, buscar esos momentos en donde puedas tú mismo tomar ese tiempo para leer, llevar un diario, llevar tu propio Commonplace Book, ¿no? Yo personalmente pues comencé a hacer un diario este año, ¿no? Pero no un Commonplace Book, ese ya lo llevaba, el diario, ¿no? Tal cual escribir algunas cosas significativas, ¿no? Que me han servido y que me han ayudado muchísimo, ¿no? Como porque me hacen reflexionar y pensar en lo que pasó en el día, en ocasiones, algunas cuestiones importantes, y luego cuando lo reviso me hace meditar en cosas que ya había meditado otra vez, y creo que eso es algo importante, ¿no? O sea, buscar modificar nuestro chip, ¿no? O sea, y cuando eso vaya ocurriendo, vamos a poder identificar y propiciar esos momentos en nuestras enseñanzas con nuestros hijos, en el estudio, ¿no? Para poder guiarlos a esta práctica, ¿no? Y hacer de ellos estudiantes reposados, vamos. O sea, que como bien se explicó en la lección de hoy, no significa que van a estar así como, no sé, a veces creo que ese concepto puede venir a nuestros pensamientos, o sea, la imagen de un joven como en el limbo, ¿no? O sea, simplemente no haciendo nada, ¿no? Pero el estudiante reposado es ese estudiante que sabe meditar, digerir, sopesar, ponderar, ¿no? Lo que está estudiando, que se apasiona, que es celoso, ¿no? Que tiene ese deseo por el conocimiento, por adquirirlo, y que no solamente quiere concluir las operaciones matemáticas, pero que se queda meditando y contemplando o pensando un poco de cómo es que se llega a ese resultado, ¿no? Y que lo dialoga y que está dispuesto a platicar y a preguntar y genera ese ambiente, ¿no? Entonces yo diría, resumiendo todo lo que he tratado de expresar, pues sí, comenzando por nosotros, ¿no? Propiciando en nosotros nuestras propias vidas, ¿no? Ese escolé, ¿no? Y poco a poco, pues creo que el chip irá cambiando para poder entender que hay muchos más momentos, ¿no? Aún cuando no vayamos a un parque, aún cuando no estemos en la naturaleza, hay muchos momentos que podemos aprovechar para aplicar ese escolé, ¿no? En nuestra educación. Sí, hermano, muy acertado. Pues el tiempo se nos ha ido, hermanos. Quisiera, si me permiten, concluir mi participación con una breve, muy breve reseña del libro de Sarah Mackenzie. Es un libro pequeño, pero muy práctico. Entonces, no me tardo mucho y a ver,
Me voy a dejar de compartir. Bueno, me voy a quedar aquí para no... Perdón. Me voy a quedar aquí. Ella habla y lo quiero compartir porque creo que redondea muy bien la última pregunta de cómo podemos practicarlo, aparte de lo que ya hemos visto con el doctor Christopher Perrin en la lección. Ella maneja varios conceptos que solo voy a mencionar y ustedes pueden investigar un poco más. ¿Cómo podemos cómo podemos cultivar un estudiante reposado? Uno de los puntos que ella menciona en su libro es tener una visión clara, es decir, poder ver el final, cómo queremos que nuestros hijos al final de su carrera académica, digamos, o de su formación en nuestra casa, puedan definir cómo fue su tiempo de escuela. Así como que decía Gaby, pues yo volteo atrás y no veo precisamente esos momentos. Bueno, tomar un tiempo y definir qué es lo que queremos, cuál es el producto final que queremos, ¿no? Si podemos llamarlo un producto, que queremos cultivar en ese estudiante al final de sus días. Simplificar el currículo, también lo menciona en la entrevista, e integrar materias, es decir, no tenemos que tener currículums exhaustivos, no de tantas cosas, sino escoger aquellas materias que son realmente ricas en varios contenidos y enfocarnos en ello. Planear nuestro tiempo con margen. A mí me encanta esta parte porque de verdad que a veces decimos, escole, bueno, es puro jajaja, jijiji, qué bueno, o pura contemplación, o flojera. Es mucho trabajo, es mucha planeación, es organizar otras cosas para que esto pueda ocurrir de manera tranquila y con el peso que tiene. Entonces, ella lo dice en su libro, planear nuestro tiempo con cierto margen, nuestros horarios de nuestras clases, con un margen, porque eso nos va a ayudar a estar más en reposo, no estar apurados y ya no completamos o ya no hicimos, sino considerar aquellos imprevistos y planear en realidad. Trabajar las materias por bloques es algo para mí que me ha ayudado personalmente a clarificar mucho mi rutina diaria, que es, ella menciona que hay materias que aseguran ciertas habilidades en nuestros estudiantes, por ejemplo, matemáticas, la gramática, la escritura. Entonces, estas materias tienen que practicarse diario, ¿no? O en un instrumento, por ejemplo, tiene que practicarse diario, no por largos tiempos y dependiendo de las edades de nuestros hijos, pero sí diario. Y hay otras que puedes llevar por ciclos, es decir, historia, latín, geografía, que no son tanto de desarrollo de habilidades, sino de adquirir ciertos conocimientos. Entonces ella, por ejemplo, lo explica así. Ella tiene su bloque del día más su ciclo. Entonces va tocando una materia de su rutina por ciclos, un día a la vez. Y el día que no puede llegar a tocar, por ejemplo, geografía, no pasa nada porque simplemente se quedó pendiente para el siguiente día. Entonces, no es que diga, el lunes vemos historia, el martes vemos geografía, el miércoles vemos latín. No, sino que va llevando completando el ciclo varias veces, ¿no? Espero haberme explicado en esta parte. Luego, el hábito cultivar el hábito de un morning time. El morning time es un elemento, es un concepto muy acuñado en la filosofía de Charlotte Mason y muchas cosas que ella maneja en su filosofía, ya lo vamos a ver en cursos posteriores, tienen mucho que ver con esta habilidad de contemplación y cultivar la contemplación. Entonces, el morning time es una materia más en nuestro día. Es tener un tiempo específico para dedicarnos a cierta contemplación. Entonces, dependiendo de la edad de nuestros pequeños, bueno, de hecho es un tiempo diario donde puedes incluir, las familias que tienen muchos niños pueden incluir a todos
Porque así como nosotros contemplamos un poema en nuestra sesión, los niños también pueden contemplar poema diariamente. Y de diferentes edades va a haber reflexiones, depende. Si son pequeños, tal vez se van a fijar en las palabras difíciles. Si son mayores, van a ver la cadencia, van a ver otras cosas, ¿no? Pero esto es cultivar, es diariamente acercarlos a algún elemento de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Entonces ella menciona que esta parte, pues tienes que planearla, tienes que tener ya los elementos listos para que puedas llevarlo a cabo. Además de lo que me comentaban también de salir, de tener más oportunidades de contemplar otras cosas, tenerlo esto como parte diaria en tu casa, en tu día a día. Considerar tu estilo y el de tu hijo. Y esto me hace mucho pensar en el hecho de que a veces vemos familias que son muy enfocadas en, no sé, las habilidades manuales. Y, ay, qué padre, hicieron un trabajo así, así. Yo también. Pero a lo mejor no es tu esencia, a lo mejor no eres una mamá, o por lo que decía Gaby también, o sea, no soy una mamá de salir y caminar, o sea, no se me da, bueno, no, busca otra forma, o sea, no necesariamente tienes que hacer lo que la otra mamá está haciendo para cultivar o cultivar esta parte reposada en tu niño, ¿no? Y también tu hijo, tal vez algunas cosas no se les va a dar, pero se le va a dar otra. Entonces, tratar de no ver todo como mágico, sino de introspectar y de decir, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace entrar en contemplación? ¿Y qué puedo yo transmitir a mi familia en este sentido? Y por último, cultiva tu propio tiempo de escuela, que ya lo hemos dicho. Ella también menciona ideas como tener el diario, un mentor de literatura. Me gustó mucho esta idea. Ella dice, por un año yo me acerco a un autor. Por un año yo trato de leer literatura de cierto autor y lo voy cambiando así por año, ¿no? No siendo tan pesado, ya tengo que leer esta novela y esta novela, sino voy conociendo el estilo del autor, me voy acercando a él y lo cambio. Después de ese año me muevo a otro. Entonces, eso es un buen tip. Lo que había comentado Maranita, paseos, tener tal vez algún tipo de rutina para salir, para contemplar afuera, alguna otra actividad que nos ayude a esparcirnos un poco. Sabemos que el escuela no es esto, pero puede ayudarnos a mantenernos reposados. Y la comunidad. Y ella, pues sí, recomienda muchísimo el tener grupos cercanos como en comunidad para compartir estos momentos de escuela. Hay otros puntos, hermanos, si pueden leer el libro, está muy sencillo, muy rápido y bastante interesante en cuestión práctica, muy, muy práctico. Pues, hermanos, muchas gracias por su atención. Por mi parte, sería básicamente todo. Y dejar de compartir, ya la allí. No sé si alguien tenga otro comentario que quisiera aportar antes de despedir. Si no, hermano, pues entonces ya terminamos, creo que aquí. Perfecto. Muchas gracias, hermana Ida. Muchas gracias a todos, hermanos. Vamos a concluir con una oración para parar la grabación y la hermana Ida quiere comentar un aviso. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias una vez más por el tiempo que nos has permitido tener en comunidad, Señor, aún a través de la tecnología. Señor, nos concedes esto como un sustituto, Padre, quizá no el mejor, Señor, pero al menos está al alcance en estos momentos, Señor, y nos ayuda y es de bendición que podamos interactuar un poco de esta manera, Padre. Concédenos de tu gracia, Señor, y aún te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en nuestro entendimiento de todo esto, Padre, y que podamos seguir generando comunidades en cada uno de nuestros lugares de origen, nuestras casas, Señor, con nuestros hermanos, Señor, en las diferentes ciudades, Padre, para que podamos seguir cultivando juntos, Señor, este amor por aquello que es digno, aquello que es verdadero, Padre, aquello que es bueno, oh Dios. Concédenos de esa gracia, Señor. Gracias por este curso que hoy podemos concluir también. Ayúdanos a perseverar con el siguiente, Señor, a seguir aprendiendo cómo podemos mejorar, cómo podemos
interactuar, Señor, de una mejor manera cada vez, Señor. Danos esa gracia que necesitamos y lo ponemos en tus manos, como siempre, a través de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.